Vamos a explicar en este video el ejemplo 2.5 del libro de Hibbeler, edición 14. Este problema ya lo resolví, pero lo voy a explicar cómo es la solución del problema. Dice, determine las componentes X y Y de la fuerza 1 y la fuerza 2 que actúan sobre la barra mostrada en la figura. Exprese cada fuerza como un vector cartesiano. Entonces, en este caso, tenemos que entender bien, para poder resolver un problema, tenemos que entender bien qué es lo que nos dan y qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que nos están pidiendo en este caso es las componentes de este vector y de este vector. Imaginemos que todavía no he dibujado esta componente, ni esta componente, ni esta componente, ni esta componente. Imagine que solo tenemos esta barra, su extremo, y este vector con este triángulo que le llamamos triángulo dependiente con su magnitud. Y también tenemos este vector que está en azul, su ángulo y su magnitud. Imagínense que solo eso tenemos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a usar la notación escalar para determinar las componentes de esta fuerza y de esta fuerza en el eje X, tanto en la parte positiva, en la parte negativa y en el eje Y. Entonces, para eso usamos la notación escalar. Vamos a usar dos, ¿verdad? Las dos formas, notación escalar y vamos a ver cómo se plantea la notación vectorial. Entonces, la notación escalar decimos que vamos a trabajar con la fuerza 1 porque nos dan este ángulo. Nos dan este ángulo, entonces, ¿cómo obtengo la magnitud de la componente en el eje X de la fuerza 1? Entonces lo obtengo de la siguiente manera. Decimos la fuerza 1, que sería esta magnitud, la fuerza 1 en X, ¿verdad? Sería este vector. Lo obtenemos multiplicando este vector, que vendría a ser una hipotenusa. Lo multiplicamos por el seno de este ángulo para obtener el cateto opuesto. Y como esta distancia es exactamente igual a esta distancia, pues ya podemos plantear que la componente en X de la fuerza 1 va a ser igual a 200 newton por el seno de 30. Esta línea roja es haciendo uso de la ley del paralelogramo, ¿verdad? Trazamos a partir de la punta de este vector una línea paralela a este eje y de la punta de este vector una línea paralela a este eje. Entonces, de esa forma obtenemos las componentes de una forma gráfica, ¿verdad? Obtenemos, verá, la longitud o hasta dónde llega la componente en Y de esta fuerza y hasta dónde llega a partir de aquí la componente en X de esta fuerza. Entonces, haciendo uso de eso y de trigonometría, pues obtenemos que la fuerza 1 en X, pero también tenemos que observar otra cosa. Como estamos en notación escalar, tenemos que observar la dirección. Entonces, auxiliándome de la geometría de los vectores o de las fuerzas que están involucradas, podemos ver que esta fuerza tiene que ir en esta dirección para que después sumemos con este vector que vendría a ser esta componente. Esta longitud vendría a ser la misma de aquí, por lo tanto esta magnitud es la misma magnitud en el eje Y. Entonces, esta fuerza va en dirección negativa, entonces lo planteamos con un signo negativo. Y decimos 200 newton por el seno de 30, pues me da menos 100 newton igual a 100 newton y ponemos una flechita indicando la dirección en la que está actuando esta componente. Entonces, bien podemos usar el signo o usamos quitamos el signo y indicamos una flecha. Y con la fuerza Y, con esta fuerza, pues multiplicamos esta fuerza, que es la que nos están dando, por el coseno de este ángulo, que sería lo que este cateto vendría a ser adyacente a este ángulo, entonces usamos el coseno. Entonces esta fuerza por el coseno de 30, pues me da esta componente.
Y podemos observar que va positiva hacia arriba en el eje Y. Por lo tanto, no tenemos que indicar, ¿verdad?, ahí el signo positivo. Entonces decimos 200 newton por el coseno de 30 da este valor, 173 newton. Indicamos, ¿verdad?, una flechita o ponemos el signo positivo, ¿verdad? Si no ponemos signo es que es positivo. Y esa sería la componente, ya tendríamos las componentes de la fuerza 1. Ya las tenemos las componentes, tanto para X, que está aquí, o tanto para Y. Ahora vamos a trabajar la fuerza 2. En esta fuerza 2 vemos que no nos dan ningún ángulo respecto a ningún eje. Entonces, pero nos dan este triángulo que se llama triángulo dependiente. ¿Cómo se trabaja esto? Entonces decimos, esta componente en X, que sería esta longitud, indicamos ahí con una flecha la dirección que tiene que llevar. Sería en esta dirección. Esta magnitud o esta distancia es a esta distancia, entonces decimos esa distancia es a esta distancia, que serían 260 newton, igual a lo que es esta distancia horizontal menor a esta distancia inclinada. Entonces de esa forma hemos relacionado triángulos semejantes. Y obtenemos entonces, despejamos la fuerza, la magnitud de la fuerza 2 en el eje X, que es F2X, la despejamos. Este 260 pasa a multiplicar con esta fracción y nos queda que es 240 newton. ¿Es positiva? Claro, porque va en esta dirección, entonces no ponemos el signo negativo. Ahora vamos lo mismo con la fuerza 2 en Y. Entonces relacionamos y decimos fuerza 2 en Y, esta distancia es a esta distancia inclinada, como esta distancia vertical menor es a esta distancia inclinada de 13. ¿verdad? Entonces hacemos la relación, aquí es 13, decimos F2Y es a 260 como 5 es a 13, y de esta forma despejamos la fuerza 2 en Y, pasando este valor a multiplicar, y obtenemos que es 100 newton. Ah, pero ¿qué dirección lleva? Si vemos la geometría del problema, podemos ver que esta componente tiene que ir en esta dirección para que después se sume con esta otra componente, que sería esta misma. Entonces ahí podemos ver la suma vectorial y la resultante. Entonces, por eso decimos que ven esta dirección negativa. Y la fuerza, pues la fuerza 2 en Y da menos 100 newton. Ya hemos obtenido en forma escalar lo que es las componentes de cada una de las fuerzas que estaban originalmente. Entonces esto es importante porque yo ya puedo obtener la fuerza resultante de estas dos fuerzas sumando las fuerzas en X. En este caso, pues la fuerza en X sería, la fuerza 1 en X sería 100 y la fuerza 2 en X sería 240. Sumo estos dos, me da 340 newton y como da positivo ya sé que esta componente iría en este eje, ¿verdad? 340 newton. Y en el eje Y, pues sería 173 menos 100, entonces tenemos que es 73 newton positivo, entonces iría en esta dirección. Esas dos, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver en otro problema. La aplicación de lo que es la descomposición de las fuerzas en componentes, en X y Y. Ahora vamos con lo que es la notación vectorial. Entonces ya obtuvimos lo que son las componentes de cada una de las fuerzas en el eje X y Y con su dirección, que nos hemos auxiliado de un signo algebraico para establecer la dirección de cada una de las componentes. Entonces, ahora vamos a hacer lo que nos piden aquí, explicar, ¿verdad? Lo que nos piden, exprese cada fuerza como un vector cartesiano. ¿Cómo expreso cada una de esas fuerzas, la fuerza 2 y la fuerza 1, en forma de vector cartesiano? Entonces, de la siguiente manera, como nosotros ya tenemos las magnitudes
las componentes de cada una de las dos fuerzas, de la fuerza 1 y la fuerza 2, ya tenemos las componentes en X y Y y tenemos sus direcciones auxiliadas con un signo algebraico. Entonces ya podemos plantear el vector cartesiano. Entonces ponemos la fuerza 1 en negrita, va a ser igual, abrimos una llave, ya indicando que estamos en notación vectorial y en un vector cartesiano, y ponemos lo que sería la fuerza en X, su magnitud. ¿Cuánto es esa magnitud? Son 100 newton de la fuerza 1 en X. Aquí vamos a plantear X y aquí vamos a plantear Y. Entonces, y ponemos su magnitud, que sería 100, y ahora entra en juego los vectores unitarios. Entonces, el vector y, el unitario y, se relaciona con el eje X, y como sabemos que ese valor es negativo, o sea, la componente de 1 va en esta dirección, entonces le decimos al vector unitario, le ponemos un signo negativo. Más la componente de la fuerza 1 en Y, que nos dio positivo, con su respectivo vector unitario J. J se relaciona con el eje Y. Entonces sumamos, indicamos la suma. No es que se van a sumar, ¿verdad? Esto no se puede sumar así directamente, porque uno está en Y y el otro está en J. Pero vamos a ver en problemas más adelante cómo se aplican. Cómo se aplica esta notación o este vector cartesiano. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Este negativo de este vector unitario lo pasamos para acá. Y ahora decimos menos 100i más 173j. Esa es la fuerza 1. ¿Por qué lo hicimos así directamente? Porque ya habíamos calculado en notación escalar, ya calculamos las componentes y sus direcciones respectivas. Entonces, este sería menos 100 en y, en la dirección, en el eje X, tenemos que hay menos 100 newton. Más, ¿verdad? En la dirección J, que es en el eje Y, pues tenemos, como es positivo, entendemos que esa magnitud va hacia arriba. Y lo mismo para la fuerza 2. Sería 240 en I menos 100 en J. Entonces esto tenemos que entenderlo y relacionarlo gráficamente. 240 en esta dirección, en el eje horizontal en esta dirección, menos 100 en esta dirección. En la dirección vertical sabemos que va ese 100, ese negativo indica que es en la dirección Y negativa. Entonces, de esta forma hemos planteado lo que nos pide el problema. Las componentes de la fuerza 1 y la fuerza 2 y lo que es el vector cartesiano, que lo hemos explicado de esta manera.